Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo especial de la Plu. Tai se preocupa por Pat basados en el libro. Según el informe del Departamento Meteorológico para hoy, hay muchas nubes en la región central de Tailandia y se esperan lluvias acompañadas de tormentas eléctricas en todo el área. Se insta a los ciudadanos a tener precaución mientras se movilizan. El anuncio de la televisión provoca que Tsai levante la mirada desde el área de la cocina mientras sus bonitas cejas se fruncen ligeramente. Sus grandes ojos redondos se llenan de preocupación y casi no parpadea cuando piensa en Pit Pat, la persona que vive con él y que ahora mismo se encuentra afuera trabajando. El chico pequeño camina hacia la ventana del condominio antes de desviar la mirada hacia el cielo oscurecido, donde las nubes negras flotan amenazadoramente en todo el área, provocando que se preocupe debido a que hoy Pit Pat llevó el auto al servicio técnico antes de ir a trabajar, por lo que se verá obligado a regresar a casa usando el transporte público, así que es inevitable que Tsai esté preocupado por su seguridad. Al ver eso, Tsai agarra inmediatamente su teléfono para escribir un mensaje, pero antes de que pudiera hacerlo, la lluvia empieza a caer del cielo intensamente. Tsai, está lloviendo muy fuerte en el área del condominio. Pit Pat llevó un paraguas. Pasa un rato desde que envié el mensaje, pero no hay señales de que Pit Pat responda o lea el mensaje. Así que Tai comienza a preocuparse más, incapaz de saber si el chico alto está ocupado con un caso clínico o está cubriéndose de la lluvia y por eso no puede responderle. El chico pequeño suspira mientras se sienta en el sofá de la sala y mira la pantalla de su teléfono. De pronto no puede evitar sentirse triste mientras piensa en su sordera durante la lluvia, porque si ellos pudieran seguirse escuchando cuando llueve, todo sería más fácil en este momento. Pero lo único que puede hacer es pensar en ello, porque las oportunidades que el destino concede no suelen ser frecuentes, y una vez que las has dejado ir, será muy difícil pedir que regresen. Puede parecer que se ha resignado, pero le tomó más de 2 años llegar a esa conclusión, porque tanto él como Pit Pat han intentado rogarle a la lluvia que su vínculo regrese, pero no hubo señales de que esos síntomas especiales regresarían. Al saber eso, lo único que puede hacer Tsai es mirar a través de la ventana que refleja la imagen de la lluvia cayendo sin cesar, mientras espera por su novio sintiéndose preocupado. Pat se baja del taxi que lo deja justo frente a su condominio antes de correr hacia el edificio rápidamente. Por suerte, el área de estacionamiento para recoger y dejar pasajeros tiene techo, lo que realmente es bueno considerando los exorbitantes precios de los habitantes. Pero a pesar de eso, fue inevitable mojarse con la lluvia mientras esperaba por un taxi saliendo del hospital de animales. El chico alto escaneó rápidamente su tarjeta de acceso para entrar en su departamento, pero antes de que pudiera abrir, la puerta se abre primero revelando una figura pequeña que lo mira con ojos llenos de preocupación. Las lágrimas se deslizan por el dulce rostro de Tai provocando que Pat levante las cejas con sorpresa. ¿Estás bien, Tai? ¿Sucedió algo malo? Pregunta el chico de voz profunda, pero Tai no responde sus preguntas y en cambio se lanza a abrazar fuertemente a Pat antes de hablar mientras entierra su rostro en ese amplio pecho. Tai estaba preocupado por Pit Pat. Tenía miedo de que te ocurriera un accidente o algo así. La respuesta de su novio hace que Pat lo abrace fuertemente de inmediato, y su mano gruesa acaricia suavemente su cabeza tratando de consolarlo mientras sus ojos agudos lo miran afectuosamente. No te preocupes, siento mucho no haber respondido tus mensajes, pero el día de hoy estuve muy ocupado con la cantidad de casos y no tuve tiempo de tocar mi teléfono. El chico alto se explica rápidamente para que Tsai pueda comprenderlo. No importa, no estoy enojado con Pit Pat en absoluto. Solo estaba preocupado de que te pasara algo malo. Tai también explica sus razones porque teme que el chico alto malinterprete sus sentimientos. La ventaja de haber pasado por una pelea que provocó que su relación se rompa, debido a un malentendido, es que ahora tanto Pat como Tai intentan explicar más claramente sus sentimientos y pensamientos. Es por eso que desde el día en que volvieron a estar juntos, nunca han tenido una pelea. Muchas gracias, porque eres tan lindo.
dice Pat afectuosamente, mientras besa la frente del chico pequeño entre sus brazos con ternura. Tai responde con un sonido en su garganta antes de separarse del brazo de su novio y agregar, Pit Pat, estás mojado, ve a ducharte rápidamente o de lo contrario te enfermarás.